un apoyo social que nada beneficia. Por eso nosotros planteamos también, somos parte y queremos también empresarios indígenas, no solamente que se beneficia empresarios que invierte dinero, porque no también podemos hacerlo, creo que somos capaces. El problema es no hay oportunidad. Como decía anoche, creo que conversamos con alguien, compañeros, no somos sujetos particularmente a un préstamo del banco. El banco te va a decir, te presto, pero ¿qué dejas a cambio? ¿Alguien te garantiza con un carro, con una casa? O si tienes título individual, pues ahí déjalo hipotecado. Como nosotros somos terrenos colectivos, no podemos hipotecar nuestra comunidad, por lo tanto, no somos sujetos al préstamo del banco de un cualquier financiero en el país. Bueno, los que tienen individual, los parceros, sí, ellos pueden, hipotecar, sacar préstamo, pero los indígenas, los campesinos, no hay, estamos vetados para este espacio. Reconocimiento legal. Con reconocimiento legal adecuado de los pueblos indígenas afroperuanos pondré el Estado a implementar políticas públicas que los favorezcan y aprovechen el enorme potencial que tienen en beneficio del desarrollo del país. Se necesita reconocer oficialmente a las comunidades campesinas nativas como pueblos indígenas y a las comunidades afros como pueblo afroperuanos. Es el camino que tenemos que ver todos los peruanos, porque nos dividen como comunidades campesinas, tampoco no somos sujetos a la consulta previa informada, solamente los hermanos amazónicos. Entonces, ¿qué decimos? Apuntémonos, pero para ello tendremos que ir luchando, tiene que haber cambio de constitución de nuestro país. Y el actual presidente, su mensaje era en su campaña electoral cambiar la constitución, e incluso juró bajo principios de la Constitución 79, que era amplio, que incluía a los campesinos indígenas, pero cuando llegó a la presidencia se olvidó este tema cuando decía, cambio de la Constitución del Estado. Por favor. Problemas sociales, ambientales que afectan a los pueblos indígenas afroperuanos. Conflictos sociales en versión transnacional, como delante decía. En el sector minero energético, que actualmente hay conflictos permanentemente en estas zonas, ya sea en la selva, en la zona andina, en la costa peruana, hay fuerte inversión y que no respetan nuestros derechos. Entonces nos levantamos y ya somos procesados. Hay problema allí. Procesos de descentralización, crisis de presentación, de manejo ineficiente del gasto público, inversión improductiva del gobierno central, igualmente regional y local. Justamente antes de venir hemos tenido con ministros de Agricultura. Cuando le planteaba, solamente tenemos allá 2.9% nada más inversión para el sector agrario. Yo le planteaba al ministro, ¿por qué no trabajamos organizaciones agrarias, campesinas, indígenas, y para el próximo año? Me dice, la plata hay bastante, no sé cómo vamos a gastar. Entonces no hay capacidad de formar un proyecto del gobierno hacia los pueblos para que puedan ser satisfechos. Entonces hay ineficiente ahí, no hay falta de liderazgo allí. Igualmente tenemos desarticulación con el mercado, no falta de promoción de programas y desarrollo específicos para pueblos indígenas y afroperuanos. Otro tenemos programas de educación y salud, inadecuado para los pueblos indígenas y afroperuanos. La educación todavía es pésimo. La salud en las comunidades posiblemente iguales, Ecuador, Colombia, Bolivia, esa misma queja. Esa misma queja, no hay esa articulación todavía, la salud y mucho menos la educación. Proliferación de actividades ilegales, como decía el hermano de Colombia. Igualito en el país tenemos problemas con el pueblo indígena, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, hasta narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, invasiones de terrenos. Hay fuerte también, los colonos van yendo a la selva, en la costa peruana, la concentración de tierra. Ese problema tenemos, eso es por avanzar, por trabajar. Cambio climático, creo que no es, nadie va a salvar, porque es un tema más grande que tenemos que trabajar toda la región andina y el continente. Sectores productivos de interés indígena afroperuanos. Nos interesa la agricultura sostenible y seguridad alimentaria. Alimentar mercados alternativos, porque también ya no en mi país, particularmente ya tiene fuerte presencia de grandes empresas que vienen ya, son supermercados que van trayendo productos fuera y a los pequeñitos ya no están rinconándonos.
Manejo de camellos americanos, igual, también estamos vendiendo, los gobiernos permiten vender a otros países. Manejo sostenible de bosques, igualmente hay fuerte en este tema de bosques. Tenemos la nueva ley que se llama de bosques. Allí plantean concesionar 40.000 hectáreas para 40 años. Entonces, imagínense, empresarios van a ser dueños de nuestra selva peruana. Turismo, arqueología, se llama arqueológico y vivencial, ecológico. Tenemos ahí potencialidad, pero está descuidado eso, ¿no? Ahí solamente le ven Machu Picchu o Sacsayhuamán. Hay otros sectores para buscar y para ubicarnos allí. Patrimonio material e inmaterial, también esos son los productivos que podemos como indígenas posicionarnos en este espacio. Agenda del Pacto Indígena, como de antes les explicaba. Tenemos la ley consulta priorizada. En esta ley estamos buscando particularmente cómo podemos modificar la ley que no está adecuado, mucho menos está vinculado al convenio, si se entiende, mucho menos a la declaración. Criminalización de protesta. Esto lo ha hecho el anterior gobierno con la finalidad de que los pueblos indígenas que salimos en protesta a hacer respetar nuestros derechos, han sacado una ley. Si nosotros ponemos salir a protestar, tenemos ya definido 20 años a la cárcel, o bien te matan y no pasa nada como está sucediendo en nuestro país. Seguridad y soberanía alimentaria, y eso es prioritario también del Pacto de Unidad que tenemos que trabajar, posicionarnos. Cambio climático, educación, interculturalidad, fundamentalmente jurisdicción indígena. Tenemos en el artículo 149 de nuestra Constitución, donde faculta a las rondas campesinas a hacer una justicia campesina, justicia de acuerdo a nuestras costumbres, pero cuando llegas al Poder Judicial, el juez te dice: señor, usted me usurpaste porque yo soy la única persona que debo juzgar, usted no debe juzgar, por lo tanto, ya pues por usurpación a la cárcel. Estas cosas suceden, por eso Pacto de Unidad prioriza estos 6 puntos. De esta forma, ahí vamos a tener que buscar la institucionalidad de los pueblos indígenas, campesinas, para posicionarnos de esta forma, conversar con el Estado. Tareas urgentes. Tenemos ahí tareas urgentes, no se ve mucho, demandar la inconstitucionalidad de los 7 artículos de la ley que ha aprobado actualmente el actual gobierno. Allí estamos trabajando en alianza con los congresistas, progresistas, para, bueno, demandarlo, pero ahí chocamos allí porque como son, ahorita hay diversas políticas en el Congreso, no hay mayoría, ahí tenemos otro problema. Entonces vamos a seguir trabajando Pacto de Unidad de esta forma para también debatirlo y cambiar estos 7 artículos porque no son vinculantes, porque el artículo 7 de la ley bien claro nos dicen, nos ponen requisitos. ¿Quieren ser consultados? Hay que cumplir ciertos requisitos, por lo tanto, las comunidades campesinas, las costeras, no rinden estos requisitos, entonces nunca van a ser consultados y van a aplicarlo fácilmente. Que realice el primer censo de los pueblos indígenas en el Perú. Eso estamos planteando también, ya hemos avanzado en Colombia, estamos trabajando y ya se conformó una comisión. Tanto el Estado, tanto los pueblos, colegios profesionales, en allí hay que trabajar lo que haya censo poblacional sobre indígena, igualmente tanto vivienda, la parte agraria para 2017, ahí estamos trabajando con Fundación Ford, queremos posicionarnos bien para decir, aquí estamos, quiénes somos, cuántos somos, y actualmente también incorporan los hermanos afros en ese espacio. Tenemos también que se reglamente, que se reglamente e implemente la aplicación del convenio 169. Tampoco, de acuerdo, tenemos la ley de consulta, como no sirve, no es vinculante, estamos planteando que se aplique. Finalmente ya hemos dicho, esa ley no sirve para nada, entonces directamente hay que aplicar convenio, pero el gobierno no quiere, entonces hay que trabajar fuerte, por eso Pacto de Unidad tenemos que posicionar con fuerza. Que se haga una revisión de la ley promulgada por el anterior presidente. Señores presentes, anterior gobierno sacó 102 legislativos, o sea que hay tenemos varios, digamos, decreto supremo, hay otro decreto de urgencia, en ese decreto de urgencia salió 102 decretos legislativos.
Esos dos, tres decretos legislativos provocó la matanza en la selva, lo que es en Bagua. A partir de ahí hemos dicho de que tiene que haber consulta. Entonces ha venido para hacerle consulta, está mal. Entonces, cosas que actualmente suceden en otros países, por eso nosotros planteamos este tipo de políticas que deben ser eminentemente, bueno, tomado en cuenta y tienen que ser vinculantes. Igualmente, hay unas leyes que es, la ley forestal de tierras, tiene que ser mejorado y, bueno, tiene que ser eminentemente de acuerdo que el pueblo quiere. Actualmente hacen en 4 paredes la ley, lanzan, sacan decreto supremo, decreto legislativo y esto provoca, genera problemas en nuestro país, ¿no? Entonces, son eminentemente, mis amigos, de que cada país tenemos diferentes costumbres, pero creo que las demandas son iguales, por lo tanto, queremos que si queremos una ley de consulta previa informada, que también debe aplicarse, como dice el hermano colombiano, lo que es ley lo que es consentimiento, porque allí no aplican consentimiento, aplican la ley, entonces no hay consentimiento, entonces pues hay desplazamiento, te pueden sacar ese megaproyecto de acuerdo a la ley, mira, por la necesidad pública, vamos a intervenir acá y te van sacando eso. Es eminentemente que está pasando en Junín con el caso de una minera. Una minera ha detectado, está bajo esa población mina, entonces le está sacando a otro pueblo. Entonces el gobierno no dice nada, entonces protege eminentemente a los grandes empresarios. Bueno, ahí quería agradecer a ustedes, esta es la foto del Pacto de Unidad. El año pasado, como estos días, hemos estado debatiendo para su reglamentación, donde nosotros hemos planteado allí modificación de la ley de consulta, la institucionalidad de los pueblos indígenas dentro del Estado peruano, eso hasta hoy no estamos logrando. Por lo tanto, ahí está mi amigo Pizango, es actualmente acusado por este gobierno bajo una cadena perpetua porque a él están diciendo que es autor intelectual para matanzas de Bagua. Eso es nuestros países. Creo que si queremos una democracia debe haber una consulta previa, pero bajo